tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de arquitectura en línea donde abordaremos el tema de la ciudad clásica. En esta serie de videos estamos abordando la evolución de las ciudades desde los primeros asentamientos hasta la ciudad contemporánea. Por lo tanto, si no han visto los videos anteriores, al final de este les voy a compartir para que vayan siguiendo la línea en la evolución de cada uno de estos periodos. El urbanismo es una disciplina que define la organización y ordenamiento del territorio, los edificios y los espacios de una ciudad acorde a un marco normativo, considerando la estética, la sociología, la economía, la política, el valor patrimonial, los espacios saludables y la tecnología, en el diseño de la ciudad y su entorno, tanto de los nuevos crecimientos como los ya existentes, a fin de mantener un equilibrio y contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes. Dentro de la ciudad clásica, podemos identificar dos importantes ciudades, como lo es Grecia y Roma. Vamos a abordar características urbanas de cada una de ellas para poder identificar cómo es que se han aplicado en nuestras ciudades. Dentro de Grecia, por ejemplo, vamos a abordar temas como las polis, la transurbana, que es la acrópolis, el ágora, la importancia de las murallas, el recinto religioso, el puerto, el teatro y el estadio, los barrios residenciales y la vivienda. Y en Roma vamos a identificar la transurbana a través de módulos, los ejes principales, las diferentes casas romanas, la importancia de los foros, el anfiteatro o el coliseo, las termas, las calzadas, acueductos, cloacas o alcantarillado, puentes, arcos y columnas conmemorativas. La civilización griega empezó en tres territorios: la Grecia europea, donde está Atenas y Esparta, la Grecia asiática, en Asia Menor, donde está Troya, Mileto y Éfeso, y la Grecia insular, las islas como Creta, Rodas y Delfos. En principio eran pequeñas aldeas que se fueron uniendo entre sí, formando agrupaciones urbanas, y dando lugar a ciudades independientes, política y económicamente. Los griegos vivían en islas, en pequeños valles rodeados de montañas. El mar y las montañas eran barreras naturales. El espacio urbano normalmente estaba construido en zonas elevadas del terreno, para tener una mejor defensa. La ciudad griega era concebida como una obra de arte, daba especial atención a las perspectivas, a la relación con la naturaleza y la topografía, y el arte ocupaba un lugar preferente en el bienestar ciudadano. Estaba organizada y diseñada para el disfrute de sus habitantes y también estaba basada en la escala humana. En esta imagen podemos observar una vista de la Acrópolis de Atenas con todas estas características que hemos mencionado. Al principio las ciudades tuvieron una forma irregular, adaptándose a las necesidades de la población y no tenían murallas. En caso de un ataque, la población se refugiaba en la Acrópolis, que es la parte más alta. Posteriormente, con el avance de los conflictos, fue necesario la construcción de murallas para poder defenderse. A veces se levantaban dobles murallas, como vemos en el caso de Micenas, una de las polis más importantes de este periodo. En la imagen podemos observar la reconstrucción de esta ciudad y la Puerta de los Leones. Las polis eran consideradas como la ciudad-estado griega. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el trazado ortogonal o hipodámico. El plano típico es el que se aplicó en Mileto, de Hipodamos, al que Aristóteles atribuye el legado de la distribución lógica de una ciudad a través de líneas y cuadrantes ortogonales. Este plano se basa en la disposición ortogonal de las calles y las manzanas. Se trata de una cuadrícula de calles que cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la regularidad del orden y la simetría. Podemos observar en estas dos imágenes la traza urbana ortogonal a través de los diferentes planos y la localización de los edificios religiosos, políticos, los barrios residenciales y las calles y plazas. Aquí tenemos otro ejemplo. En Serinunte podemos observar el mismo trazado ortogonal en el cual
Esta característica fue adaptada por los romanos para sus campamentos militares. Actualmente se ha convertido en el modelo urbano por excelencia y repetido a lo largo de la historia a través de los diferentes periodos que ya iremos comentando hasta la actualidad en las metrópolis contemporáneas. Dentro de los principales componentes urbanos griegos podemos definir la Acrópolis, la cual es una zona sagrada y se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Es un recinto donde destaca el templo dedicado a la deidad protectora de la ciudad. El ágora, este elemento urbano, es el origen de la plaza pública. Es una zona donde se desarrolla la mayor actividad política, comercial y social de la ciudad. Se caracteriza por ser un lugar abierto donde se reunían los ciudadanos que llevaban a cabo asambleas, celebraciones y también en algunos casos se empleaba como un mercado permanente. Podemos observar en la imagen estos espacios que son bastante amplios con respecto a la relación del espacio urbano. En estas ciudades también podemos identificar los edificios de administración y de ocio. Las construcciones recreativas, por ejemplo, como el estadio, el gimnasio, el teatro, para el disfrute de los ciudadanos. El teatro griego, a diferencia del romano, se caracteriza por estar adaptada a la inclinación de una montaña o de la topografía. Como podemos observar en la imagen, el teatro griego estaba apoyado sobre una ladera y el teatro romano eran grandes construcciones monumentales. Esa es una característica que diferencia a una ciudad de otra. Dentro de esta ciudad, rodeada por un espacio como un pórtico, conocido como estoa, se localizaban los principales edificios públicos, como el Metreo, el Boletirón, que es la zona de reunión del Consejo, donde se reúnen los 12 miembros de la Comisión del Gobierno, el Tribunal de Justicia o la Biblioteca. Podemos observar en la imagen las dos diferentes características del teatro romano y del griego, el estoa en el Ágora de Atenas y cómo es que están unificados estos espacios. Para los griegos, la vida doméstica estaba en un segundo plano respecto a la actividad comunitaria. Los principales materiales que utilizaban era el adobe, el ladrillo, la madera y la caña. Los muros estaban revestidos con cal en algunas viviendas y para dar una mayor impresión de riqueza se decoraban con pinturas. Se encendía el fuego en el exterior y después se llevaban las brasas al interior para evitar tener humo en el interior de la vivienda. Como podemos observar en la imagen, es de una planta rectangular con habitaciones abiertas hacia un patio, un núcleo central, porticado y denominado como el peristilio. También la vivienda contenía un comedor de lujo, un gran salón, el comedor de diario, cocina y baño. En la parte privada de la casa estaban las habitaciones, de los hombres en la parte delantera y en la zona más alejada de la calle o en un piso superior, las habitaciones destinadas a mujeres y niños. A partir del siglo IV a.C., la austeridad de la arquitectura de las ciudades griegas dio paso a un mayor uso de elementos decorativos y escenográficos, propiciando con esto una nueva corriente ideológica y estética conocida como el helenismo. Este nuevo estilo influyó en la adopción de formas donde predominaba la monumentalidad. Se abrieron enormes avenidas y en los edificios públicos se añadieron terrazas, escalinatas y pórticos descomunales. Un ejemplo de este cambio lo encontramos en la ciudad de Pérgamo, donde predomina una arquitectura monumental de grandes construcciones. La construcción que mejor refleja este cambio estético es el altar de Zeus, que actualmente puede verse en el Museo de Berlín. Podemos observar en este plano cómo se encuentra localizada cada una de las diferentes zonas. El plan de Priene fue basado en el de Atenas. Es una ciudad situada al pie de un gran acantilado. La ciudad se emplazaba sobre 4 amplias terrazas, como podemos observar, adaptadas a la topografía. Las ruinas de Priene presentan uno de los ejemplos del tipo de la trama ortogonal, como ya lo hemos comentado. Podemos observar en la imagen cómo está distribuida cada una de las diferentes zonas, la Acrópolis, el límite amurallado de la ciudad, el tejido urbano y las diferentes áreas o sectores.
El plano se basa en una retícula formada por calles, siguiendo las curvas de nivel, y un total de 15 caminos escalonados que se orientan en sentido norte-sur. Finalmente, la ciudad de Atenas. Su disposición en el siglo V a.C. nos indica la existencia de un núcleo de población en el Pireo y otros propiamente en el recinto de Atenas. Como podemos observar, consta de un trazo topográfico irregular por el asentamiento en una montaña. Atenas se convierte entonces en un modelo clásico de racionalidad, belleza y perfección, construyéndose los principales edificios y templos. Y también podemos observar en la imagen la distribución como es que está en relación directamente a 30 grados con las líneas de composición. En esta imagen vemos claramente la entrada de la ciudad, el templo de Atenea Nike, el Propíleos, el templo de Artemisa, la estatua gigante de Atenea, el pórtico de las Cariátides, el Erecteión, el altar de Atenea, el Partenón y el altar de Zeus. El Partenón en la Acrópolis de Atenas es uno de los símbolos más conocidos de la Grecia clásica. Y las Cariátides es una figura femenina esculpida que tiene la función de una columna. Roma comenzó su proceso de crecimiento y de organización como metrópolis del Mediterráneo después de la victoria de las guerras púnicas contra Cartago. Hacia el 170 a.C. se comenzaron a pavimentar las calles, se hacen los primeros lotes y se estableció el foro, aumentando con esto el poder político y económico de la ciudad. Las ciudades conformaron la estructura civil y social de la civilización romana. Se centralizaba el comercio, se relacionaban los distintos pueblos conquistados y en general se controlaba a la población. Surge la leyenda, como podemos ver en la imagen, de Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de esta ciudad, y en esta imagen podemos observar todo el territorio del Imperio Romano. Dentro de la ciudad existían grupos sociales, como los patricios, los plebeyos, los libertos y los esclavos. Era un sistema político regido por un senado, representado por las familias más acaudaladas de Roma. Básicamente la ciudad romana está compuesta por una serie de módulos iguales, como podemos observar, distribuidos ordenadamente, paralelos y equidistantes y separados por calles. La traza urbana es ortogonal, esto basado en la distribución de los campamentos militares. Hay que recordar que ellos tenían una organización militar, era un imperio de conquista. La ciudad estaba rodeada por una muralla y podemos identificar las dos calles principales que son mucho más anchas y que cruzan toda la ciudad de manera perpendicular. Este es el Cardo Maximus y el Decamanus. Y a la intersección de estas dos se encontraba el foro, el espacio público y los mercados. Las puertas se encontraban a la salida de estas dos calles y a los laterales donde se encontraba la guardia. Dentro de Roma se establecieron las primeras leyes de carácter urbano, como es la ley de las 12 tablas, que ordenaba dejar una franja del terreno entre las casas, conocida con el nombre de ambitus. Esto para permitir la circulación entre una y otra. También se da la creación de estructuras para espectáculos públicos y la generación de infraestructura para el abasto de agua y para el desalojo de los desechos. Vamos ahora a explicar los diferentes tipos de vivienda en Roma, la cual es la casa, el domus, la ínsula y la villa. La casa principalmente tenía una puerta en la entrada con un atrio alrededor del cual se desarrollaban las estancias. A un lado del vestíbulo se encontraba la estancia donde se rendía culto a los dioses y del otro lado había una habitación donde se encontraban las máscaras y a veces las urnas de los que habían muerto. La casa romana es más cómoda y amplia que la griega y también se organiza en torno a un patio central, como podemos ver en la imagen, con un pozo o piscina para poder tener el abasto de agua. El domus era una vivienda particular ocupada por un solo propietario y su familia, que normalmente consta de un solo piso, pero las dimensiones son mayores. Dependiendo del poder económico del propietario, podemos observar que esta es una casa un poco más grande con diferentes elementos arquitectónicos, como un patio ajardinado, vestíbulo de entrada, una cisterna, el atrio y diferentes espacios que dan una vivienda
o de mayor jerarquía que las otras que hemos comentado. Las ínsulas equivalían a una manzana completa de casas. Estas ínsulas eran casas de pisos, más humildes y de alquiler, en el cual vivían los ciudadanos más pobres y muchas veces en una sola habitación multiuso. Se construían con mayor rapidez, con materiales de mala calidad y por ello estaban expuestas a hundimientos y a incendios. Tenían un patio al interior, como podemos observar en la imagen, y al exterior tenían ventanas y balcones. En la parte baja había tiendas. Como podemos observar, este edificio sería el antecedente de aquellos edificios multifamiliares de carácter urbano en la ciudad contemporánea. Y por último, las villas. Estas villas partían del concepto de los domus, pero eran más grandes y estaban alejadas de la ciudad. Eran principalmente lugares de descanso y según su uso podían ser villas rústicas o villas urbanas. Por lo general, estas eran para el disfrute y descanso del propietario y su familia. Algunos componentes urbanos romanos que es importante mencionar son los foros, el anfiteatro y las termas. Y dentro de estas ciudades romanas, el primer desarrollo de la infraestructura, como son las calzadas, los acueductos, el sistema de alcantarillado, los puentes, los arcos y las columnas conmemorativas. El foro era la plaza pública o el origen de la plaza pública. Como ya lo hemos comentado, este elemento urbano se dio en la intersección de los dos ejes principales de la ciudad. Como característica importante es que eran lugares públicos donde se reunía el pueblo para tomar decisiones políticas. El foro en un principio era un lugar comercial, pero progresivamente fue adquiriendo un carácter mucho más noble y político, mientras que los foros comerciales o los mercados se fueron desplazando a otros lugares de la ciudad. Podemos observar el foro de Trajano, el foro de Augusto y el foro de Julio César en estas diferentes imágenes. Dentro de los edificios icónicos de esta ciudad podemos encontrar el anfiteatro, o también conocido como el Coliseo Romano. El anfiteatro romano es ligeramente elíptico y aparenta ser el resultado de la unión de dos teatros. Se dividía en arena, grada y una estructura subterránea bajo la arena. En este espacio estaba destinado al combate de gladiadores y en la zona subterránea esperaban los gladiadores y también se guardaban los animales que iban a combatir. Podemos observar que tiene una fachada con pisos, columnatas, arcos. Las termas romanas o baños fueron lugares de reunión con un cierto carácter social y de recreo, más allá del uso balneario específico. Las termas estaban estructuradas en 4 zonas, donde podemos observar la piscina, el baño frío, el vestuario, el gimnasio, el baño caliente, el baño templado, los jardines y las bibliotecas. Eran conocidos como estos puntos de reunión también para la población. Y por último, dentro de la infraestructura romana, podemos observar las calzadas, que eran estas calles o zanjas rellenas con diferentes campas de cantos rodados de piedra, los acueductos, que eran el sistema en el cual podían trasladar y abastecer de agua a la ciudad, el sistema de cloacas o de alcantarillado para el desalojo de los desechos, los puentes que estaban conformados por arcos de medio punto y los primeros hitos o elementos conmemorativos, como los arcos y las columnas. En este caso, los arcos triunfales se construían para conmemorar en los desfiles las batallas de las tropas vencedoras en lugares estratégicos como los cruces de las calzadas. Y las columnas era un elemento que normalmente en la parte superior se encontraba la estatua del emperador que lo había mandado a construir. En esa imagen podemos observar todos los elementos que hemos comentado, como el acueducto, el anfiteatro, el arco del triunfo, las termas, la muralla, el templo, el foro y las 2 calles principales con los accesos. En esta imagen podemos observar de manera síntesis algunas ciudades romanas, como lo fue Itálica de Sevilla, la ciudad de Astúrica en Astorga, Ticmat, Argelia, una colonia romana, Pompeya, Córdoba, ciudad de Barcino, Barcelona, ciudad de Cartago Nova y la ciudad de Emérita Augusta. Todas ellas con las características urbanas que ya hemos comentado anteriormente. Como conclusión, podemos identificar aquellos componentes urbanos de la ciudad clásica
que han tenido gran influencia en nuestras ciudades. Y es importante conocer cuáles han sido aquellos orígenes de los elementos urbanos que hoy conocemos como el espacio público, los espacios recreativos, la plaza cívica, entre otros. Aquí les comparto algunas referencias que nos van a servir de apoyo. Muchas gracias.